Ah, el sueño americano. En el país más rico del mundo, su gente goza de estabilidad financiera, tener una familia, una casa y un auto propio. Y la cuna de dicho sueño americano se encuentra en California. Aquí nacieron las empresas más importantes del mundo desde Apple, Visa, Disney, Hewlett Packard, Oracle, Google, Facebook, McDonald's, Tesla y hasta toda la industria de Hollywood. Aquí se desarrolló la idea de los suburbios, toda la tecnología de la computación y hasta fue aquí que se inventaron los pantalones blue jeans. No queda duda que California es la razón por qué los Estados Unidos es una superpotencia. Es más, si California fuese un país independiente, esta sería la quinta economía más grande del mundo, casi del tamaño de Alemania, sobrepasando al Reino Unido e India y 3 veces más grande que toda la economía mexicana. Aquí en California se produce de todo, desde las comidas más básicas en los Estados Unidos hasta los microchips para los electrodomésticos en todo el mundo. Y aunque California produce de todo y parece un paraíso desde afuera, no todo lo que brilla es oro. Absolutamente todo es más caro en California. Así es, el estado más rico de los Estados Unidos y el motor de la economía mundial es también el estado donde todo es más caro, desde la gasolina, las viviendas, hasta la comida. Y cualquiera diría que es dicha riqueza y los millonarios que han hecho que este estado sea tan caro. Pues la verdadera razón de por qué California es tan caro es mucho más compleja. En este video te voy a explicar cómo un estado con tanta abundancia y tanto éxito fue convertido en los lugares más caros del mundo. Luego, también vamos a entender por qué California es una bomba financiera que podría explotar en cualquier momento. Presta mucha atención porque esta es la historia del fin del sueño californiano. Antes que Cristóbal Colón llegase a América, la región que es ahora conocida como California era hogar de más de 70 grupos étnicos de nativos americanos y era de las regiones más pobladas del norte de América gracias a su abundancia en recursos naturales. California le llegó a pertenecer a muchos países. Primero formó parte del Imperio Español y luego formó parte de México después de 1821. Pero después de una serie de conflictos entre mexicanos y estadounidenses y luego de la Gran Guerra entre Estados Unidos y México en 1846, Estados Unidos logró anexar todo el estado de California y toda esta zona que ven en el mapa. Desde ese entonces, California vio una ola de inmigrantes masiva y se volvió una de las regiones con más crecimiento en todo el continente americano. Los pobladores de California encontraron oro en los años 1800, se construyeron rieles de tren y las ciudades icónicas de San Francisco y Los Ángeles se volvieron los motores de los Estados Unidos. Aquí se mudaron personas de todo el mundo, desde China, Japón, Europa y también de Latinoamérica. Es más, casi el 40% de la población californiana tiene ascendencia hispana, gracias a las olas masivas de inmigrantes mayormente provenientes de México y Centroamérica. Con semejante crecimiento demográfico y económico, aquí nació la idea del sueño americano después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí cualquier persona que trabajaba duro y ahorraba dinero podría tener una familia, una casa y un auto. Eran unos años económicos dorados y todo se debía a la gran abundancia y riqueza de recursos naturales que brindaba California. Pero a lo que pasaba el tiempo, poco a poco, las cosas se fueron complicando. Nuevas leyes, nuevas regulaciones y nuevos impuestos hicieron que las cosas se vuelvan cada vez más y más caras. Hoy en día absolutamente todo es más caro en California sin excepciones. Para que te des una idea, te quisiera demostrar cómo el costo de vida en California es de los más altos en el mundo, empezando con el motor de cualquier sociedad moderna, la gasolina. La gasolina en California es casi un 50% más cara que en todos los Estados Unidos, llegando a casi $6 por galón o $1.3 por litro. Mientras que en promedio en Estados Unidos tú pagarías $4.3 por galón o un
poco menos de $1 por litro. Y esta gasolina tan cara es una verdadera pesadilla para la población californiana porque hace que todo sea más caro. Pero ahora quisiera que hablemos de los alquileres y los costos de las casas, que son de los más altos del mundo. Para alquilar un apartamento de un dormitorio en la ciudad de San Francisco, tú tienes que pagar $3,230 al mes, mientras que en Los Ángeles tú pagarías $2,661 al mes. Mientras que el alquiler promedio por este mismo apartamento en todos los Estados Unidos es de $980 al mes. Y claro, aquí estamos hablando de las ciudades más grandes de California. Pero si tomamos el alquiler promedio de este mismo apartamento en todo California, el precio es de $2,000, más de 2 veces el alquiler promedio en los Estados Unidos. Y ni hablar de comprar una casa. Una casa promedio en California vale $800,000, mientras que una casa promedio en los Estados Unidos vale $430,000. Es decir, casi el doble. Y si de curiosidad quisiera saber cuánto cuesta una casa promedio en San Francisco, esta cifra es de $1.6 millones, mientras que en Los Ángeles es de $1 millón. Pero aquí hay un detalle muy importante. California es de los estados más grandes de los Estados Unidos. Aquí hay muchísimo espacio para construir casas y edificios. Y como ustedes sabrán, los precios de las cosas son determinados por la oferta y la demanda. Por lo tanto, aquí la gran pregunta es: si los precios están tan altos, ¿por qué no construyen más casas para bajar los precios? Si tú viajas a California, lo primero que te darás cuenta es que este estado está lleno de casas y no hay muchos edificios. Pero otra cosa que verás en California es que la gente vive en las calles. Así es, los precios de las viviendas en California están tan altos que se escuchan de muchos estudiantes, recién graduados y hasta trabajadores comunes y corrientes que se ven forzados a vivir en sus autos porque no pueden pagar los alquileres altos. Es más, California es de lejos el estado con más gente viviendo en las calles en todos los Estados Unidos. Aquí viven 160,000 personas en la calle, pero esas son las cifras oficiales. Hay un sinfín de personas que viven en sus autos. Ahora, cualquiera pensaría que el interés de los políticos es que la gente tenga una calidad de vida alta y que la población se enriquezca. Pues no, lamentablemente la política en California le ha estado robando el sueño americano a su población en las últimas décadas. Y la razón por qué las casas y apartamentos son tan caros en California es gracias a las leyes impuestas por los políticos. En California existen más regulaciones que en cualquier otro estado de los Estados Unidos. Y cuando se trata de leyes y restricciones en la construcción, las leyes estrictas en California hacen que las viviendas sean de las más caras del mundo. Aquí existen todo tipo de restricciones, desde qué tipo de construcción puedes tener en los terrenos, cuán alta puede ser la construcción y también el propósito de dicha construcción. Estas leyes son conocidas en inglés como zoning laws. Volviendo al ejemplo de San Francisco, una casa promedio vale más de $1.6 millones. Estos precios astronómicos son gracias a las leyes que impiden la construcción de más viviendas. Menos viviendas construidas significa menos oferta. Y a lo que crece la ciudad, la demanda sube. Una demanda alta combinada con una oferta baja nos da como consecuencia estos precios altos. Ahora, aquí en este mapa tú vas a ver la ciudad de San Francisco. Como verás, aquí tenemos sectores de la ciudad en color rosado y otros sectores en celeste. Estos colores determinan el tipo de construcción que puede haber en la ciudad. En el color celeste vas a ver las áreas donde se pueden construir edificaciones para más de una familia, es decir, un edificio. Mientras que en color rosado vas a ver las áreas donde se pueden construir viviendas para una sola familia, es decir, una casa de máximo 3 pisos. Y aquí es que tenemos el problema. La ciudad de San Francisco ahora es una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, pero más del 82% de toda la ciudad sigue con leyes antiguas que solo permiten la construcción de casas para máximo una familia, mientras que el 18% restante puede ser para edificios. No obstante, la gran mayoría de dichos edificios son usados como oficinas y no como hogares para las personas. Por lo tanto, esa es la razón de por qué los precios de las viviendas son tan altos en San Francisco. Las leyes de construcción no fueron hechas para beneficiar a los nuevos residentes. No,
Estas leyes fueron hechas para beneficiar a los dueños de las tierras de San Francisco. Y aunque este ejemplo fue de San Francisco, esta misma lógica se aplica a todo el estado de California. Y es por eso que California, a pesar de tener tanto espacio para construir, tiene los precios más altos de viviendas en todo el país. Pero créame que este no era el caso antes. Como te explicaba, California era la cuna del sueño americano. Y para que entiendas cómo la situación se ha empeorado para la clase media, en los años 1950, una casa promedio en California valía alrededor de $11,000, mientras que el ingreso promedio de un hogar era de $6,000. Eso quiere decir que una familia necesitaba ahorrar lo equivalente a un poco menos de 2 años para poder comprarse una casa. Y ojo, este es el ingreso promedio por hogar de California en esa época que pude extraer del censo. Pero ahora, en el año 2022, el ingreso promedio de un hogar en California es de $78,700, mientras que la casa promedio vale $800,000. Eso quiere decir que una familia necesita ahorrar más de 10 años de ingresos para comprar una casa. Y ojo, hoy en día en un hogar trabajan el esposo y la esposa. Antes la esposa se quedaba en casa y era solo el esposo que trabajaba. Por lo tanto, como te darás cuenta, hoy en día es casi imposible poder comprarte una casa propia en California. Y todo es gracias a las leyes anticuadas que los políticos no quieren cambiar. Pero volviendo al hecho que todo es más caro en California, no solo es la vivienda que es más cara en California, absolutamente todo es más caro, desde el transporte público, la comida y la gasolina. Y la razón es gracias a los impuestos. Los impuestos en California son de los más altos de los Estados Unidos. Lo que era antes un estado lleno de oportunidades y con beneficios para empresarios, ahora se ha vuelto una pesadilla para las empresas y los ciudadanos en cuanto a impuestos. En las últimas décadas, cada año los impuestos en California han estado en constante subida gracias a sus políticos. California tiene, por ejemplo, de los impuestos más altos a todas las ventas. Luego, California también tiene los impuestos a empresas más altos de los Estados Unidos. Y cuando hablamos de los trabajadores, California tiene los impuestos a los ingresos más altos del país, sobrepasando un 13%. Y ojo, este impuesto es por encima del Federal Income Tax, que es el impuesto al gobierno federal. ¿Y se acuerdan que les mostré cuán más cara es la gasolina en California versus los otros estados? La simple razón es gracias a los impuestos a la gasolina. ¿Se acuerdan que les dije que muchas de las empresas más grandes e importantes del mundo se crearon en California? Como sabrás de mis videos, cientos de estas empresas ya se han ido a otros estados con impuestos más bajos. Y esa es la gran pena de California. California es un paraíso lleno de recursos naturales y ha sido el motor de los Estados Unidos. Pero gracias a los impuestos, este ahora se está convirtiendo en un estado fallido con los costos de vida más altos del mundo y los impuestos más altos de los Estados Unidos. Sin dichos impuestos, California sería un verdadero paraíso, donde los negocios florecerían y el crecimiento económico sería incomparable. Pero a pesar de tener impuestos tan altos, California es una bomba financiera que puede estallar en cualquier momento. Así es, California es el estado en los Estados Unidos con la deuda gubernamental más alta en todo el país. Aquí verás cuánto dinero debe el estado de California. Esta deuda está creciendo cada segundo que pasa y ahora sobrepasa los $545,000 millones. Esta es de lejos la deuda más grande que tiene un estado en todos los Estados Unidos. Y la raíz de dicha deuda es gracias al déficit que tiene el gobierno de California. Aquí tú vas a ver cuántos ingresos genera el estado de California, que sobrepasan los $670,000 millones, mientras que los gastos del estado son de casi $720,000 millones. En simples palabras, a pesar de tener los impuestos más altos del país, el gobierno de California gasta más dinero de lo que recibe. Y esta es una situación insostenible y una bomba financiera que estallará en cualquier momento. Esta es una situación muy preocupante y te demuestra los efectos que tiene el mal manejo de un estado. Pero volviendo al mensaje de este video, ¿por qué es tan caro California? La razón no tiene nada que ver con la falta de recursos naturales, con la falta de industria o por los ultra ricos. La simple razón de por qué los precios son tan altos en California es gracias a los políticos. Son las leyes de construcción que no dejan que se construyan más hogares y los políticos no las quieren cambiar. Luego,
son los impuestos altos que hacen que la gasolina, la comida y que todo sea más caro en California. Y es por eso que California fue de ser la cuna del sueño americano a ser la tierra de la pesadilla americana para la clase media. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Cómo crees que se pintan las cosas para California en el futuro? ¿Crees que se empeorarán? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo Wall Street está manipulando los precios de vivienda en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.